Ok. El tema que vamos a ver el día de hoy lo titulé Curso de Ortografía y Redacción para Profesionistas, ¿ok? Básicamente esta connotación es sobre todo para enfocándolo un poco más al tema profesional, hablando de cuestiones como son académicas, a lo mejor profesionales o también en la cuestión del negocio. Hoy en día el tema o lo que te dediques, el tema de la ortografía y la redacción ha quedado por mucho de repente olvidada porque realmente nos hemos hecho muy dependientes de todo este tema tecnológico. Entonces, el problema no es cuando de pronto escribimos. Si se dan cuenta, nosotros si mandas un correo electrónico, si mandas un WhatsApp, si mandas alguna cuestión en computadora, realmente el tema de la ortografía se empieza a ver un tema a través de los autocorrectores. ¿De acuerdo? Sin embargo, ¿dónde empezamos a tener el problema con esto de la ortografía y la redacción? Cuando queremos expresar una idea escrita. Ahí es donde empezamos a tener los problemas. Entonces, este curso, ¿cuál es su objetivo? Básicamente, lo que vamos a buscar es que todos ustedes hoy se lleven elementos, herramientas que ya conocemos. Ahorita lo único que vamos a hacer es, van a ver que es muy sencillo, va a haber un repaso de todo este tema para que tengan estos elementos y puedan tener la posibilidad de corregir y perfeccionar su ortografía y redacción, ¿ok? Sin la necesidad de los autocorrectores o lo que llamamos profesionalmente machotes, ¿de acuerdo? Que nos acostumbramos muchísimo a este tema y nos hemos vuelto hasta cierto punto un poco flojitos en este tema, ¿de acuerdo? Y cuando tenemos que escribir, ahí es donde nos encontramos que no sabemos si lleva acento o a la lectura, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver los elementos y las partes de la oración, signos de puntuación, acentuación, la redacción y algunos escritos que les van a servir, obviamente, para también generar la práctica y poderlos aplicar una vez terminado el presente curso. Ok. Mayor lectura es la clave para una mejor ortografía y redacción totalmente. Y es algo que definitivamente les recomiendo al 1000. Leer. Muchas veces no nos da por leer los libros. Si ven ustedes muchas series, si ven televisión, pues a lo mejor hasta pónganle subtítulos y de esta manera pueden estar leyendo. La cuestión es, el cerebro va funcionando a medida que pasa el tiempo. Nosotros ya tenemos muchos conocimientos adquiridos, ¿de acuerdo? Nosotros fuimos ya a la primaria, a la secundaria y obtuvimos estos elementos para poder aprender a escribir y a leer. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, esto no se aumenta si tú no tienes una práctica, si no nutres al cerebro. Esto no va mejorando, sino todo lo contrario. Y muchos no me dejarán mentir que de pronto, si no agarramos un libro, si no leemos, si no estamos en contacto con esto, de pronto se vuelve ya, al momento en que quieres escribir, se complica porque no sabemos si lleva acento la palabra, si va un coma, o a la hora de la lectura no sabemos leer, no entendemos o no expresamos la idea de manera correcta. ¿De acuerdo? Entonces, la clave para todo esto, además de lo que vamos a ver el día de hoy, yo les recomiendo la lectura diaria. La lectura diaria, eso es lo que indudablemente te va a perfeccionar en todo este tema de la ortografía. La ortografía, obviamente, es ese conjunto de reglas, ¿ok? Si tú tienes claras estas reglas, de pronto que a lo mejor ya muchos se nos han olvidado para el tema de cómo acentuar y cómo sobre todo los acentos, los tildes, los signos de puntuación, son reglas, ¿ok? O sea, no es nada inventado. Todo está escrito. Si tú sigues estas reglas, evidentemente, conforme tú le vayas dando el sentido a tu texto, va a ir cambiando mucho. O sea, sí hay reglas que tienes que respetar, evidentemente, pero también influye mucho el sentido, el mensaje que tú quieras transmitir. ¿De acuerdo? Pero finalmente la ortografía son reglas que vamos a aprender poco a poco y sobre todo es recordar, te vas a dar cuenta que todo esto evidentemente ya lo vimos. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver para al final del día tener una buena ortografía, una redacción? Además de la lectura, voy a estar insistiendo en esto, es precisamente
tener en clara la estructura de una oración. Tú recuerdas que cuando empezamos, pues de pequeños, lo que te decían era el sujeto, el verbo y el predicado. En realidad no es algo que quedó en el olvido, tienes que traerlo hasta el día de hoy. ¿Por qué es importante? Si tú vas a dar, si tú tienes de pronto problemas para expresar una idea, acuérdate que la idea está en tu cerebro, tú la articulas y la forma en que tú la vas a expresar pueden ser de dos maneras. Una es de manera escrita y la otra es de manera oral, ¿de acuerdo? Vemos a veces a muchas personas que les cuesta trabajo hablar en público, que no están empezando con una idea y de repente ya no saben ni lo que están diciendo o están ellos pensando que en realidad te están mandando el mensaje y la gente dice, es que de verdad no entiendo ni de qué me está hablando. Todo eso, sí, tiene que ver también con esta preparación y con esta forma en que tú debes de entender lo que forma una oración. ¿Sí? Una idea, cuando tú la expresas, debe de tener mínimamente los elementos que aprendimos cuando éramos pequeños, que era el sujeto, el verbo y el predicado, para poder tener sentido. ¿De acuerdo? Entonces, tú vas a empezar a perfeccionar esto cuando hables, cuando expongas y sobre todo cuando redactes. Hemos visto también oficios escritos que empiezan bien y de repente se van a otra idea, ya no saben si te pidieron, si solicitaron, si te hicieron el recordatorio y pasa precisamente porque no tenemos clara cómo debe ser una oración. ¿De acuerdo? Entonces, en la lámina que estás viendo en pantalla, son son 9 elementos que tenemos que tener claros para una oración, que son los nombres y sustantivos, ahorita los vamos a ver rápidamente, los adjetivos, los artículos, pronombres, verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones, ¿sí? Ahorita vas a ver que si tú empiezas a entender, y es recordar, porque esto ya lo vimos, es recordar todos estos elementos, vas a tener éxito cuando tú expreses una idea o redactes una idea, ¿de acuerdo? Vamos a empezar, ¿cuáles son los nombres y sustantivos? Los nombres y sustantivos básicamente son una parte muy importante dentro de una oración y básicamente son 4, son las personas, las cosas, animales u objetos. Es básicamente el factor donde va a recaer esa acción o lo que va a suceder, lo que va a hacer o lo que está haciendo o de qué estás hablando, básicamente son los nombres y sustantivos. Acuérdate que reglas básicas es todos los nombres propios y nombres de ciudades siempre van con mayúsculas. ¿De acuerdo? Hay a veces que en un escrito ponemos nombres propios con minúsculas o lugares. La regla es que todos estos nombres propios y nombres de lugares sean con mayúsculas. No así en general los animales y cosas pueden ir con minúscula a menos de que inicies un párrafo. Acuérdate que siempre que inicias una escritura tiene que ser con mayúsculas, ¿ok? Entonces, todos los nombres y sustantivos básicamente son nombres propios, cosas, objetos, son cosas, animales o lugares. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vienen algunas imágenes. Vamos al terminar estos 9 elementos a hacer unos ejercicios. Así que solamente son cuestiones que tú ya viste. Estamos recordando para poder al final de esto, cuando tú realices precisamente, trates de expresarte o hagas un escrito, cuentes con estos elementos y le des forma y sentido a lo que estás tratando de decir. ¿De acuerdo? Los adjetivos. ¿Recuerdas que los adjetivos, qué son los adjetivos? Básicamente es lo que va a calificar algo, ¿ok? O sea, lo vas a describir. Tú ya tienes ubicada a la persona, a la cosa, al lugar o al animal, ¿no? Vamos a suponer que tu adjetivo es Huatulco, Acapulco. Entonces, un lugar, ¿de acuerdo? Los adjetivos es cómo vas a empezar a describir a ese lugar, a esa cosa, a esa persona, ¿de acuerdo? Entonces va a ir empezando a tomar sentido nuestra oración. Entonces tú ya tienes identificado el sujeto, ¿de acuerdo? Que es el nombre o sustantivo. Ahora vas a empezar a describir lo más general posible o lo más mínimamente posible a ese sujeto. En pantalla ves los diferentes tipos de adjetivos que tenemos. Tenemos adjetivos calificativos, demostrativos, numerales, posesivos, interrogatorios. El más común de estos
El más común de todos los adjetivos, pues obviamente son los calificativos, que nos ayudan precisamente a describir a esa cosa, lugar o persona. Si estamos hablando, por ejemplo, de Huatulco, Acapulco, pues empiezas a describirlo como que es un lugar cálido o húmedo, bello, o está, no te gusta, está feo. O sea, vas a empezar a establecer cómo es ese lugar. Es decir, los adjetivos es describir a ese sujeto. ¿De acuerdo? Los artículos. Los artículos son básicamente la palabra que va a acompañar a ese sustantivo y siempre va delante de él. Vamos a suponer que yo estoy, nuevamente el ejemplo Huatulco, es las playas de Huatulco, ¿sí? O ahí tenemos algunos ejemplos. Los artículos son la, lo, las, el. Esos son los artículos y siempre van a ir antes de ese sustantivo o de ese pronombre, ¿de acuerdo? Que es nombre o sustantivo, que es la niña, la señora, el gato, el perro, y ahí tenemos algunos ejemplos. Entonces, tú puedes dentro de una oración utilizar también estos artículos, recordando que siempre tienen que ir antes del nombre del sustantivo y te ayudan también a identificar, ¿sí?, el género, por ejemplo, si son femeninos o son masculinos, el número sustantivo, por ejemplo, si también es singular o plural, la, las, los, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, esos son básicamente los artículos en una oración. Ahorita que veamos los ejemplos y veamos todo el conjunto de esto, te va a quedar todavía mucho más claro. ¿Cuáles son los pronombres? Los pronombres básicamente son aquellos que van a sustituir al sujeto que vimos al inicio, es decir, al nombre o sustantivo. En vez de que tú le pongas el lugar, por ejemplo, Frida Kahlo, puedes sustituirlo por ella, ¿de acuerdo? Entonces se van a poder sustituir y al momento de sustituir esos nombres o sustantivos, no significa que esto no va a perder un sentido tu oración, ¿de acuerdo? Y ahí estamos viendo en pantalla algunos de los pronombres que podemos sustituir. Entonces, ¿qué vas a sustituir? Vas a poder sustituir a los sustantivos o nombres que vimos al principio, que son cosas, animales, lugares o personas, por estos pronombres, que pueden ser yo, tú, él, ustedes, o uno, dos, tres, o aquel, mío, nuestro, son algunos de los pronombres por los cuales vas a poder sustituir, ¿de acuerdo? Vas a poder sustituir al sujeto, al nombre o al sustantivo. Dentro de la oración también acuérdate que tenemos el verbo. Qué importante es el verbo. Es donde va a recaer la acción. Entonces, en este momento estamos en la mitad de la oración. Ya identificaste de qué estás hablando, de una cosa, de un animal, de una persona, ¿ok? De un lugar. Lo vas a identificar si es a través de los artículos, si es singular o plural, femenino, masculino, ¿ok? Puedes sustituir, como ya vimos, a través de los pronombres, ese sujeto. Y finalmente ahorita vamos a ver qué es lo que va a hacer esa persona o ese lugar o esa cosa recae en la acción. Y los verbos precisamente son esos. Acuérdate que tenemos muchos verbos como los identificados, que es correr, escribir, aprender, recibir, llegar, tener, decidir, estudiar, andar, coser, partir. Es decir, lo que está haciendo o lo que quieres mostrar como acción de ese sujeto, ¿sí?, del que estamos hablando. ¿De acuerdo? Vamos a ver más adelante en una oración también cómo estos verbos se van a identificar. Si tú estás haciendo a lo mejor un oficio, un escrito, un correo, pues los vas a poder identificar como el solicito, ¿no? Estás haciendo una acción, estás pidiendo algo, un recordatorio, etc. Los adverbios básicamente son aquellos que te van a identificar el tiempo, lugar, cantidad, una afirmación, una negación. Para que quede esto más claro es, el viernes comimos en un restaurante, ¿ok? Entonces, básicamente es la acción, es comimos. El tiempo es el viernes. Estás estableciendo un tiempo exacto, ¿sí?, para realizar la acción.
Entonces queda un adverbio como de tiempo. Tenemos adverbios también de lugar. En este caso el ejemplo es caminé al parque para ver la fuente. ¿A dónde fuiste? A la fuente, al parque, a ver la fuente. ¿Y cómo llegaste? Ah, bueno, pues caminé hacia el parque, ¿no? Entonces son adverbios de lugar. Tenemos también adverbios de modo, ¿sí? Que son, por ejemplo, superó fácilmente el obstáculo. Es decir, estás especificando lo que está haciendo, qué esa acción, cómo la está realizando, ¿de acuerdo? Y adverbios de negación, ahí tenemos este ejemplo que es Karina nunca lloró por amor. O sea, al verbo le estás aplicando un tiempo, ¿de acuerdo? Al verbo le estás anexando esta situación de tiempo, lugar, cantidad, lo estás haciendo mucho más específico, mucho más entendible, ¿de acuerdo? Entonces, a esto se le conoce como adverbios. ¿Recuerdas las preposiciones que de hecho nos las hacían aprender? Ahorita vas a acordarte con el a, ante, cabe, con, contra, de, desde, durante. Todo esto es que nos hacían aprender, que realmente a mí me da mucha risa porque pues te las aprendías, pero en realidad no sabías exactamente como para qué lo podías utilizar. Te decían que te las aprendieras, pero bueno, estas las preposiciones, ¿para qué nos van a servir? Nos van a servir para unir o enlazar o relacionar ciertas palabras. Acuérdate que dentro de la oración ya vimos el sujeto, ya vimos el verbo, ahora vamos a empezar a construir el predicado. Y parte del predicado también son estos adverbios que te van dando la acción en qué momento, ¿de acuerdo? Como lo vimos. Ahora, las preposiciones te ayudan en una oración a conectar esa oración con alguna de estas acciones. Muy conocidas, por ejemplo, es mediante, ¿no? Entonces, es sobre, desde, durante. Entonces, dentro de esta oración, tú puedes utilizar estos conectores para que tu oración empiece a tomar mucho más sentido. ¿De acuerdo? Otra de las formas que tenemos para construir una oración es la conjunción. Básicamente, la conjunción, lo que vamos a ver es una serie de palabras que nos funcionan como enlaces. ¿De acuerdo? Ahí vamos a tener un ejemplo. La casa verde y roja. ¿De acuerdo? Entonces, ese y, eso se llaman conjunciones y son enlaces. El otro ejemplo es el amable e inteligente hombre. ¿De acuerdo? No estamos utilizando, no podríamos ahí poner un coma, etcétera, sino estamos utilizando para que quede mucho más clara la oración, utilizamos estas conjunciones. Y aquí en tu pantalla estás viendo muchas de las que podemos utilizar, ¿sí? Como son el y, el o, pero, aunque, para qué, por qué. Existen otras opciones que también se pueden utilizar, pero básicamente es para que la parte de la oración quede conectada y realmente se entienda, ¿de acuerdo? A eso le llamamos las conjunciones. Finalmente tenemos las interjecciones. Estas básicamente son aquellas palabras que utilizamos para algunas cuestiones como modismos. ¿De acuerdo? Así son llamadas. Aquí son palabras que funcionan para expresar modismos o sentimientos, reacciones, impresiones, sonidos. A eso se le llaman interjecciones. Ahí tenemos algunos ejemplos como el ay, el o, o bu, ey, el hola incluso, ¿sí? Son conocidas también como interjecciones y forman parte también de una oración dependiendo de lo que tú quieras expresar, ¿de acuerdo? Ahorita a lo mejor de pronto tienes toda esta infusión de ideas y dices los artículos, los sujetos, los predicados, etcétera. Realmente cómo los llevas a la práctica, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos con ese tema de que lo usamos en la primaria, en la secundaria y subraya de rojo el sujeto y de azul el predicado y hasta ahí quedó. Te vas a dar cuenta que si tú tienes claros estos elementos, de verdad vas a poder realizar tanto tu forma de hablar de manera clara como tu redacción, ¿de acuerdo? Vamos a hacer estos ejercicios, voy a requerir ahí de su participación para que también todos estos
conocimientos empiecen a quedar claros. Primero vamos a subrayar cuáles son los sustantivos. ¿Se acuerdan que los sustantivos son, a ver, ¿quién me dice cuáles eran los sustantivos o nombres o sustantivos? Pueden abrir su micrófono, que también son conocidos como sujetos. Sí, sí, tenés, adelante. Bueno, nos referimos, es cuando nos queremos referir a las personas, algún lugar o algún animal, o cosa. ¿no? O cosa. Perfecto. Ahora, a ver, te le di una vez ahí. Y de las palabras que están ahí, señálame dos que consideres que son sustantivos de esas palabras. O Alberto, Francia. Muy bien. Obviamente son Alberto, Francia. ¿Alguien más? Gracias. Gracias, Tere. Entonces, recordando que son nombres propios, son cosas, animales, ¿sí? ¿Por qué de pronto este ejercicio? Porque de verdad a veces creen que la acción o el verbo es el sustantivo y en realidad no. Cuando tú quieres empezar a dar una idea, tienes que dejar claramente de qué estás hablando o qué es lo que quieres hablar. Si vas a hablar de una persona, si vas a hablar de algún objeto, si vas a hablar de un animal o de un lugar. O sea, tienes que especificar qué es lo que estás haciendo. Si estás redactando un oficio y a lo mejor exactamente quieres empezar a pedir información, pues tu objeto va a ser ese oficio. Entonces, mediante oficio fulano de tal, entonces tú ya estás identificando ese objeto. ¿De acuerdo? Vimos el ejemplo del lugar, vimos el ejemplo a lo mejor de un animal, bueno, pues estás hablando de tu perro, del gato, etcétera, o de una persona, el licenciado o la Iber, etcétera, pero tienes que centrar para empezar a hablar, o sea, ¿de qué vas a hablar? ¿Ok? Si vas a redactar algún tema bíblico, etcétera, pues tienes, bueno, el pasaje de Filipenses 13, o sea, estás estableciendo qué es lo que vas a decir y eso es un objeto, ese es tu sustantivo, ¿de acuerdo? Entonces tienes que aplicarlo si vas a hablar a lo mejor de la mejora, de la remodelación, de algún oficio, de la reunión pasada, de los despidos o de las altas o de las contrataciones, eso es tu sujeto. Entonces, de esa manera tú tienes que empezar a establecer esta oración, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos ahí estos ejemplos. Vamos a ver en la parte de abajo, tenemos estas ya son oraciones, ahorita vamos a ver las palabras correctas. Por ejemplo, les dice, Juan sube las escaleras de su casa. En Juan sube las escaleras de su casa, ¿cuáles son los sustantivos? ¿Quién me dice por ahí? Abran su micrófono. A ver, ahí no se escucha bien. ¿Cuál es el sustantivo? Ay, sí, está, hija. ¿Quiere que le ponga el día? Sí. ¿Para que la vea? Juan. Ok. Muy bien. Juan. ¿Y qué más? Ay, mi vida, gracias, Dios te bendiga. Cualquier cosita me avisa. Hay más de uno. Escaleras, casa. Escaleras y casas, exactamente. Juan, escaleras y casa. Acuérdense que pueden ser objetos, animales, cosas o lugares, ¿de acuerdo? El siguiente, ahora, ¿dónde aparece ahí el verbo? ¿Cuál es el verbo? A ver, Quique. Es sube. Sube, exactamente, es una acción, ¿de acuerdo? Estamos hablando de una acción, ¿ok? En la siguiente oración tenemos el escritorio de la profesora es muy grande. Ahí, ¿dónde está el sustantivo? Participen, no importa que repitan, aquí lo importante es que vayan. ¿El escritorio? Ajá. Y No sé si sería profesora porque se refiere a ella, ¿no? A la persona. exactamente, es un pronombre, exactamente, Brisa. Entonces sí es profesora. Ahora, dentro de esta oración tenemos ¿qué otro podemos identificar? ¿Qué otra parte de la oración? Al inicio es un ¿qué?
un artículo, ¿no? El. Entonces, identifica el escritorio y también tenemos que otra parte, ¿qué está diciendo que es muy grande? ¿A eso qué le llamamos? ¿Un qué? Un adjetivo calificativo. Exactamente, un adjetivo calificativo. Entonces nos está calificando que el escritorio de la profesora es muy grande. Entonces, si se dan cuenta, si nosotros quitáramos, por ejemplo, los sustantivos de esas oraciones que hemos revisado, ¿ustedes entenderían la oración? No se entendería, porque me quedaría es muy grande. ¿Qué es muy grande? ¿De acuerdo? Entonces, estos ejercicios lo que buscan es que cuando ustedes estén hablando, cuando ustedes estén redactando, entiendan esa parte, ¿de acuerdo? O sea, que no pierdan de vista que básicamente tenemos que identificar o dejarle claro a las personas, ¿sí? ¿Qué es de qué estamos hablando? ¿Ok? El otro ejemplo es, este lápiz pinta muy bien. Entonces, ahí volvemos a iniciar, estamos hablando de un artículo, ¿sí? El sustantivo, el pronombre es lápiz, el verbo ¿cuál es? Pinta, de la acción de pintar, y le estamos dando un adjetivo de muy bien, ¿ok? Que es bueno. Los árboles del parque están sin hojas, ¿de acuerdo? Igualmente tenemos un artículo al inicio que identifica los árboles, que es un sustantivo, también el parque, porque es un lugar, ¿de acuerdo? Y las hojas también son un sustantivo. Y Ana mira por la ventana. Entonces ahí el nombre es Ana, es un pronombre. El verbo es mirar, mira. ¿Y qué está mirando? Ah, por la ventana. Ese podríamos decir que es el predicado. Y también ventana podría ser identificado como un objeto. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita en esta otra, ahí vamos a ver cuáles son identificados. Ahí estamos identificando básicamente los sustantivos. ¿Por qué recalco mucho el tema del sustantivo? Porque sí me ha tocado escuchar incluso conferencias o personas que están tratando de explicar o documentos que redactan y de verdad no sabes ni de qué están hablando. Porque a lo mejor hay mucho sustantivo, hay mucho predicado y en realidad perdiste el enfoque de qué es lo que se está viendo. ¿De acuerdo? Yo tengo ahorita que estarles recordando cuál es el objetivo. Estamos viendo los elementos de la oración. Ese es mi objeto. Estamos hablando de los elementos de la oración. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de los adjetivos, pues obviamente parte de estos adjetivos es cómo describirlos. ¿Cómo describirían a esta persona? Obviamente, si empezamos a verlo, pues digo, a lo mejor yo lo veo cachetoncito, lo veo alto. Alegre. Ajá, alegre, exactamente, o está guapo, pero ¿qué pasa con el tema de la descripción o de los adjetivos? Los adjetivos tienden a ser básicamente algo subjetivo, porque yo a mi parecer puede ser una persona guapa, pero a ti no te gusta, a lo mejor no te gustan los güeros, te gustan los morenos, y dices, no, él no está guapo, él está feo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar en los adjetivos? Que sean lo más reales posibles o lo más generales, no tan subjetivos para que caigan este tema de interpretación. Entonces, ¿qué es lo que yo podría ahí describir? Que es alto, porque en realidad es alto. Ahí podríamos decir, pues ahí, por mucho que yo vea, no, yo puedo distinguir si es alto o no. Entonces, bueno, comparado con qué podría ser, eso no sería tan subjetivo. Trae un pantalón azul, pues tampoco es tan subjetivo porque efectivamente trae un pantalón azul o un suéter rojo o es rubio, ahí no podríamos cambiar por mucho que tú no veas bien, distinguir entre una persona de rubia o morenita o que trae el pelo largo o el pelo corto. Entonces, parte del problema que a veces tienen los adjetivos y que no debemos caer en eso es dar opiniones particulares o personales cuando describimos algo, porque ahí podemos caer en un error. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que sujetarnos mucho también y esto no solo aplica en un tema de la persona, sino de un texto.
Si tú estás hablando de un texto y estás tratando de exponerlo, tú no puedes de alguna manera empezar como a interpretar lo que en realidad dice el texto, ¿de acuerdo? Muchas veces caemos en eso y por eso es que se los comento esto, la importancia de los adjetivos, ¿de acuerdo? ¿Dudas en esta parte? Entonces ya tenemos ahorita, más adelante vamos a seguir viendo esto, tenemos entonces ya, tienes que tener clarísimo entonces cómo estructurar una oración. Siempre que vayas a hablar o vayas a exponer un tema, una clase o vayas a un escrito, tienes forzosamente que tener en mente de qué voy a hablar. O sea, ¿cuál es mi objetivo? Una persona, un animal, un lugar, o en el tema de los objetos o cosas, les repito, si yo voy a hablar a lo mejor del artículo 115 del Código Penal, bueno, el artículo 115 dice, o el versículo de Filipenses, o el tema o la reunión que tuvo verificativo con el director, o sea, tienes que identificar de esta manera, puedes apoyarte, como ya vimos, sustituyendo en algún momento ese nombre con algún pronombre, con aquel, aquello, y puedes unir ciertas palabras, ciertas oraciones con los enlaces que nos permiten, como son las conjunciones, como son las preposiciones, para unir y dejar clara la idea. ¿De acuerdo? Bueno, otra parte de la ortografía son los signos de puntuación. Y esto básicamente es un tema donde existen reglas ya establecidas para hablar sobre los signos de puntuación. Sin embargo, en la práctica realmente a mí me ha tocado experimentarlo, que ya en la práctica, dependiendo de lo que tú quieres dar a conocer o que la gente entienda, tú vas a establecer si va una coma, si va un punto, donde quieras tú enfatizar. ¿De acuerdo? Y aquí vas a empezar también a practicar mucho tu lectura, porque yo he escuchado a mucha gente que lee y no respeta los signos de puntuación, y de verdad, los signos de puntuación existen para que las pausas que tú realices, el cerebro va acomodando las ideas, ¿de acuerdo? Entonces tiene un orden, debe haber un orden lógico. Y la coma en primer término, la vamos a poder utilizar para separar dos o más palabras de una enumeración. Es decir, vamos a ver el ejemplo. Acudió toda la familia. Es decir, si te das cuenta, hasta en esto vas a empezar. Yo lo que quiero es que a partir de este momento empieces a volverte más analítico en lo que leas, cómo hablas, etc. Acudió toda la familia. Ya te está dando la idea. O sea, tú ya en tu mente ya viste que hay un cúmulo de personas de una familia que acudieron. ¿A dónde? No sé, pero están en un lugar juntas. ¿De acuerdo? Pero tienes la idea clara, es decir, hay un sustantivo que es la familia, hay un verbo que es acudió, acudir, una acción, o sea, fueron, van, se están trasladando, ¿de acuerdo? Entonces, tú con esto, acuérdate que con el simple hecho de que exista un sujeto, verbo y predicado, tú ya tienes una idea. Si esos elementos no existen, no te vas a poder expresar ni te van a entender, ¿de acuerdo? Ahora, acudió toda la familia. Si tú lo que quieres es después de eso especificar quiénes fueron, bueno, entonces fue los abuelos, padres, hijos, cuñados, hermanas, tíos, etcétera. Gramaticalmente, o sea, en cuestión hablando oral, yo puedo decir, no voy a decir abuelos, coma, padres, coma, no. Hago una pequeña pausa, pero finalmente ya de manera gramatical en tu redacción sí tienes que establecer estos comas, ¿de acuerdo? Entonces, abuelos, coma, padres, coma, hijos. Entonces, cuando vas a empezar a desglosar o a enumerar o a identificar a todos esos miembros de esa familia, entonces vas a poner comas. Otra forma de usar el coma para separar las oraciones de un enunciado. Entonces, antes de irte, ¿ok? O sea, antes de irte, y fíjense ahí que aun cuando no hay una persona específicamente, irte está estableciendo a alguien que se va a ir. Antes de irte, corre las cortinas, cierra las ventanas, apaga la luz, cierra la llave del gas, cierra el agua, o sea, está estableciendo oraciones continuas, ¿de acuerdo? Y la forma correcta para hacerlo es precisamente con comas, ¿de acuerdo? Les repito, son reglas que al final del día, cuando tú vas a escribir, ¿sí? Vas a establecer
cómo va a ir quedando de acuerdo a lo que quieras decir. No hay una regla que te diga, después de una A va un coma, o después de, en los signos de puntuación no es así. Lo que sí es un hecho es que si tú vas a establecer numeraciones o vas a hacer listados o vas a establecer varias acciones que va a realizar una persona, ¿sí? Entonces tendrás que ponerlo a través de comas. También se utilizan en las siguientes expresiones que son muy comunes, esto es decir, o sea, en fin, por último, por consiguiente, sin embargo, no obstante, además. Estos yo los quise poner porque son muchas de las palabras que en lo personal yo utilizo cuando redacto. Son como muy comunes. Entonces, después de todas estas palabras que utilizas, tiene que ir un coma. ¿De acuerdo? Que haces de alguna manera, estas palabras las utilizas, ya diste una idea, das esta palabra como un conector de te voy a establecer o te voy a definir mejor. Es decir, el artículo 540 habla de la pena de lesiones. Es decir, entonces el es decir es vas a establecer o vas a puntualizar aún más lo que estás estableciendo. Entonces, después de es decir, va esa pausa y entonces sí te arrancas a poner todo el demás texto. Entonces, básicamente, no te estreses ni sientas que es mucha información, es solamente recordar, esto ya lo estudiamos, esto está en nuestro cerebro, solo es darle una desempolvada para aplicarlo a lo que hoy estamos haciendo ya en específico. ¿Ok? Entonces, si tú estás dando clases, si tú estás dando cursos, si tú estás redactando, es lo único que tienes que volverlo a aplicar allá en específico lo que estás haciendo. ¿De acuerdo? Tenemos el punto y coma. ¿Ok? El punto y coma es un signo que te va a indicar una pausa intermedia que se hace, obviamente es un coma y un punto, es decir, ni finaliza, pero tampoco es tan breve. Entonces es intermedia. Este punto y coma va a estar entre la coma y entre el punto, ¿de acuerdo? Y básicamente, ¿dónde lo vamos a utilizar? Aquí vienen algunas opciones claras donde puedes utilizar el punto y coma. Y dice, en separar enumeraciones, el punto y coma puede separar elementos en una oración. Y el ejemplo es, compren chocolate, crema y frutillas para la tarta. Ahí hay un coma. Entonces, estás hablando de la acción es que compren, ¿qué van a comprar? Chocolate, crema y frutillas para la tarta. Pero enseguida te dice jamón, pan y queso para los sándwiches. Es decir, si bien es cierto, estamos en una sola oración, estamos enlistando, pero lo primero fue ¿para qué? Los ingredientes para la tarta. Y luego los siguientes ingredientes, que es el jamón, el pan, el queso, ¿para qué fueron? Para los sándwiches. Entonces, obviamente, esta separación no podrías llevarte todo con comas, 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 porque no se entendería, ¿sí? El más adelante dice café, té y leche para el desayuno. Entonces, yo en lo personal, en las redacciones, cuando estoy enlistando, yo me acuerdo de hace mucho tiempo una maestra nos decía, cuando empiezas a enlistar y empiezas a ver que hay más de 4 comas, ¿sí? Y la idea a lo mejor no, o sea, la idea no ha cambiado, tienes que hacer como un respiro, incluso para leerlo hay que hacer un respiro, entonces es recomendable un punto y coma. Les repito, son cuestiones que ya vamos tomando para tema de redacción, porque todo esto al final del día o se lee o se expresa, entonces tiene que escucharse claro. Y no sería lo mismo, imagínense, si ponemos compra chocolate, crema, frutillas para la tarta, jamón, queso para los sándwiches, café, té y leche para el desayuno. En realidad, podría ser, o sea, a lo mejor así hablamos, pero no, o sea, de pronto ya no sabes, y ya dirías, bueno, ¿y para qué me separas? ¿Y qué era para el sándwich? ¿Qué era para el desayuno? ¿Qué era para la tarta? Entonces, lo ideal incluso para leerlo es compren chocolate, café, crema y frutillas para la tarta, jamón, pan y queso para los sándwiches, y se traen por ahí también café, té y leche para el desayuno o para tomar, ¿no? Entonces, incluso para hablar, qué importante es, mucha gente solo cree que los signos de puntuación son para escribirse y en realidad también deben de estar en nuestro vocabulario, ¿de acuerdo?
Otra forma, la segunda parte del enunciado en consecuencia, obviamente, ahí, accionó la alarma, ¿no? Accionó la alarma, el ruido ensordeció a todos los presentes. Obviamente ya son acciones que tú vas a enfatizar, ¿de acuerdo? Ahí, a partir creo que la primera opción es la que mucho más utilizamos, ya todas las demás opciones son un poco más de redacción profunda, pero básicamente lo que debes entender en el punto y coma es, si tú tienes una serie de comas, ¿sí? Y quieres no terminar el párrafo, o sea, sigue la idea, pero si estás hablando como de otra situación o de otra cosa, lo puedes hacer a través del punto y coma, ¿de acuerdo? Entonces, hay otras formas de separar preposiciones explicativas, paralelas, opuestas, es decir, de una idea a otra cambias, pero finalmente estás hablando, o sea, es el mismo objeto, pero tienes dos ideas. Entonces, puedes separarlas con un punto y coma para que obviamente no dejes fuera ninguna de la interpretación. O sea, son el mismo objeto, pero dos acciones o dos ideas. ¿De acuerdo? Punto final es muy claro. El punto obviamente es cuando vas a terminar la idea. Entonces, esto, recordando el punto y coma, no me lo confundan con el punto y seguido. ¿De acuerdo? El punto y coma básicamente es un respiro. Si ya tienes muchas comas, yo te recomiendo también dar un respiro y organizar tu texto, y es un punto y coma. El punto básicamente es cuando la idea está concluida, ¿de acuerdo? O sea, ya diste la exposición, ya diste el sujeto, ya el verbo, el predicado, ya está la idea, y entonces terminas con un punto, y así se le llama, punto final. Ya la siguiente idea va a ser otra, no tiene que ser la misma. Y ahí está la diferencia entre el punto y seguido. Vamos a suponer que tú estás hablando de una idea, de un artículo, ¿sí? De un versículo de la reunión, y entonces dices, bueno, la reunión tuvo verificativo a las 3:15 y asistieron 40 personas. Entonces, tú ya hablaste de una reunión que ya tuvo verificativo y cuántas personas fueron. La siguiente idea tú vas a decidir si vas a seguir hablando de esa reunión, pero ya de otro tema que se vio en la reunión, ¿sí? Lo recomendable es punto y seguido, porque al final del día estás hablando de esa reunión, pero ahora ya en vez de decir que fue a tal hora y que fueron 40 participantes, y 20 fueron de la dirección de recursos y otros 15 de la dirección jurídica y 5 más de recursos humanos. ¿Pero de qué estás hablando? De la reunión, entonces es punto y seguido. Si tú de pronto el punto y aparte es en la reunión que tuvo verificativo a tal hora, fueron 40 personas, y vas ahora a hablar ya de otro tema, es decir, y vamos a tener el próximo día 24 de julio la segunda reunión para ver el tema de recursos humanos. O sea, ya es otro tema. Entonces, ¿qué es? Punto y aparte. ¿De acuerdo? O sea, ya es otra idea. Entonces, de esta manera, creo que queda muy claro el punto y seguido y el punto y aparte. ¿De acuerdo? Si tenemos duditas o algo, ahí está el chat. Los dos puntitos. Obviamente, estos dos puntos lo que nos van a ayudar es a identificar o a enlistar. Yo los utilizo mucho y los recomiendo sobre todo para cuando tú vas a enfatizar algún punto o vas a enlistar alguna situación. Aquí vemos un ejemplo, dice, para aplicar a la vacante es necesario presentar 2 puntos, o sea, es decir, normalmente los 2 puntos los vamos a utilizar cuando vamos a enlistar algo o vamos a establecer algún contenido. Es decir, aquí es muy claro, si para aplicar a la vacante es necesario presentar 2 puntos, tenemos 2 fotografías, comprobante de estudios, comprobante médico, y esto obviamente van los 2 puntos, y como son cosas que vas a ir pidiendo, obviamente pues lo estamos haciendo a través de ¿qué? De comas, ¿de acuerdo?
Una forma muy característica se ha quedado cuando escribes un oficio, cuando escribes una carta, etcétera, o un saludo, es estimado licenciado o licenciado Enrique Iturbe, 2 puntos, y entonces ya viene el texto, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente este es un modismo que se utiliza y así lo podemos establecer, que es cuando vas a iniciar algún oficio, alguna carta y estás refiriéndote a alguna persona, pues puedes utilizar, obviamente vas a utilizar los 2 puntos. Otra forma de utilizar los 2 puntos también son conceptos como informes, solicitudes, credenciales, documentos. Cuando enlistas, te ha tocado que ejemplo, 2 puntos y entonces pones el ejemplo. O cuando te piden tu nombre, tu apellido, dirección, edad, normalmente este tipo de datos van con 2 puntos. ¿De acuerdo? Entonces, les repito, realmente son cuestiones que nosotros, incluso empíricamente o ya naturalmente, cuando escribes lo haces. Pero a veces ni siquiera sabes, o sea, pues ya es algo que uno dice, pues así se hace, así recuerdo que lo hago. Sin embargo, cuando tú ya tienes nuevamente conciencia de que así van las cosas, realmente vas a poder establecer un buen escrito, una buena redacción. Parte de los signos también de puntuación, ya vimos entonces lo que es el coma, el punto y coma, punto, punto y seguido, punto y aparte, tenemos los 2 puntos. Los signos de interrogación son signos de puntuación. Y básicamente, digo, esto es muy claro, lo sabemos todos, cuando hacemos una pregunta o cuando hacemos un tema de admiración, de exclamación, utilizas estos 2. ¿Qué ha estado pasando? E incluso a mí de pronto también me pasa es una falta de ortografía cuando tú haces una pregunta y no utilizas los dos signos. Es decir, tienes que abrir el signo de interrogación y cerrar el signo de interrogación, de igual manera la exclamación. Entonces yo de repente en el celular, cuando haces alguna pregunta o algo, ya no cierras, nada más pones el final. Entonces, realmente, yéndonos a las reglas de la ortografía y la redacción, eso es una falta de ortografía. Entonces, también tenemos que regresar o retomar estos conceptos de establecer por qué la importancia de abrir y cerrar. Porque al momento de tú leerlo, si tú estás leyendo y no ves de inicio el signo de interrogación, ¿qué es lo que sucede? ¿Le das la entonación de pregunta? Puede ser que no. Porque normalmente cuando vemos un signo de interrogación, nosotros incluso das la entonación. ¿Qué es lo que está pasando? Y si tú no lo tienes, ¿qué es lo que está pasando? O sea, puede llegar incluso al momento de expresar la idea o de hablarla o en la forma escrita, no das el sentido. Entonces, hoy en día caemos mucho. De por sí, el tema del celular, los mensajes, los correos son temas fríos. O sea, y ha existido, no sé si les ha pasado, que de pronto ha habido confusiones porque la forma en la que escribes o puede resultar ofensiva o puede resultar agresiva o confusa, porque no pausas, no das la entonación, no pones un signo de interrogación o de exclamación. Entonces nos hemos vuelto, o también que de repente ahora ya con los emojis y con las abreviaturas, etcétera, de verdad que el idioma y toda esta parte se ha confundido demasiado. El problema no es ese, al final del día te comunicas. El problema surge cuando quieres expresarte o cuando quieres redactar. O sea, es un tema de veras de jalarse los pelos porque faltas de ortografía, o sea, no sabes si lleva acento, si lleva coma, o me ha tocado incluso leer, yo hago mucho este tema de estar en Instagram, en YouTube, etcétera, y los Face, y luego la gente cuando quiere expresar o dice, o quiere poner una foto o un paisaje y le pone a la parte de abajo un comentario, de verdad que hay veces que ni entiendes, porque no enfatizan, no pausan, faltas de ortografía, etcétera. Entonces, vamos a ver ahorita en la redacción la importancia que tiene también releer los textos y leer, no leer, porque se acuerdan que por ahí decían que vamos a leer, no, es leer, ¿ok? Muy bien, entonces, finalmente los paréntesis, bueno, creo que todavía nos falta uno, el paréntesis, ¿no? ¿Qué importancia tiene el paréntesis? El paréntesis básicamente se creó para enfatizar algo,
¿de acuerdo? O sea, nos sirve para enmarcar, para aislar, para que tú al momento de que leas, al igual que las comillas, que ahorita lo vamos a ver, los paréntesis son eso, o sea, lo que quieres es básicamente que el texto tenga una relevancia mucho mayor y podemos utilizar los famosos paréntesis, los corchetes, las llaves, que eso ya normalmente depende de lo que tú lo utilices. En un texto normal puedes utilizar los paréntesis, los corchetes normalmente cuando hacemos algún tipo de cuestión numérica, y las llaves las estamos utilizando mucho para los cuadros, por ejemplo, estos cuadros sinópticos, o que quieres enfatizar una idea, mucho más como un resumen, una síntesis, utilizas estas llaves, ¿de acuerdo? Pero normalmente para un texto, ¿cuándo encontramos los paréntesis? Si queremos enfatizar, vamos a ver el ejemplo. La novela del colombiano publicada en 1987, ¿no? Entonces, igual, si vas a hablar de algún artículo, versículo, etcétera, das obviamente el resumen, das la entrada y entre paréntesis pones el artículo 29 de la ley aduanera, ¿no? Entonces, estás enfatizando o estás dando clave, por así decirlo, de lo que estás hablando. El uso del paréntesis siempre se va a utilizar en siglas. Cuando tú estás haciendo, por ejemplo, la ONU, ¿no? Pones la ONU y vas a establecer enseguida qué significan esas siglas o esa abreviatura, vas a ponerle el paréntesis. Lo mismo pasa en las cantidades. 15,215 lo pones con número y enseguida si vas a poner el 15,215 con letra, va entre paréntesis. Entonces, les repito, son cosas que ya traemos como de siempre, de manera mecánica, pero el punto hoy es recordarte para que a partir de hoy vuelvas a esta parte de en cuanto quieras expresarte o redactar, tomar en cuenta estos puntos. Porque les repito, ya hoy con los medios electrónicos, con la computadora, nos hemos hecho un poco flojitos en este tema o tendemos mucho al machote. ¿Qué es esto de machote? En el argot profesional es cuando tú tomas algún escrito ya hecho y de ahí lo único que haces es estar la estructura y nada más le vas cambiando ciertas palabras o ciertos datos, ¿de acuerdo? Finalmente, las comillas. Las comillas, que no te confundas con los paréntesis. Los paréntesis es obviamente establecido para poner números, para poner alguna fecha, para poner el nombre, el nombre completo de alguna abreviatura. Las comillas en específico son para resaltar algo de la oración y para transcribir tal y cual lo estás viendo. Ejemplo muy claro, lo utilizamos cuando estamos transcribiendo una parte textual de algún texto. Si tú estás en una novela, estudiando la Biblia, la ley, alguna cuestión y vas a transcribir algún párrafo, algún versículo, algún párrafo, una línea de ese documento o incluso no necesariamente de un libro escrito, sino de un oficio al que tú te estás haciendo referencia y vas a transcribir textualmente lo que dice, la forma de especificar que eso es una traducción textual tiene que ser a través de las comillas, ¿de acuerdo? Ahí tenemos un ejemplo de conformidad con el artículo 115 de la ley que señala, y la ley en ese artículo señala, entonces tal cual lo estoy transcribiendo, dice ofrecerá pruebas en un lapso de 10 días, entonces va con comillas. Si tú quieres enfatizar las verdes praderas, pues bueno, dentro de ese texto lo puedes enfatizar con las comillas, ¿no? Que realmente son verdes esas praderas, ¿no? Pero básicamente el uso que tienes que darle para tus textos profesionales o tus textos con los que estés trabajando, si vas a transcribir, siempre tiene que ir con comillas. Eso obviamente nos indica que ya no es algo que tú estés diciendo o que tú estés expresando, sino es algo que viene de alguien más y evidentemente pues hay que hacer la cita textual. Acuérdate que la cita textual es poner en la parte final quién es el autor, qué libro y a lo mejor puedes ponerle la edición de ese libro porque a veces cambia y puede que ya no venga ese artículo o esa parte,
las páginas, siempre que cites algo textualmente, tienes que establecer la fuente, ¿de acuerdo? De dónde estás tomando esa información. Entonces, la lectura, volvemos a esto, vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer 2 ejercicios, uno escrito y uno de manera oral, que nos van a ayudar a reforzar este tema de los signos de puntuación, ¿de acuerdo? Entonces, voy a pedir a alguien de nuestros participantes que por favor lea, ¿sí? Este pequeño, es un fragmento de una poesía, ¿ok? Entonces, voy a abrir a alguien que abra su micrófono y por favor que lea, ¿sí? ¿Sí? El niño yuntero. Ok, sí. Bello. Con el cuello perseguido, con el yugo por el cuello. Nace como la herramienta a los golpes destinado de una tierra descontenta y un insatisfecho arado. Ok, gracias Leti. Bueno, ahí vemos obviamente que Leti enfatizó los comas, ¿sí? Sin embargo, de pronto, bueno, ahí tenemos, no se escucha muy bien, pero ¿cuál es el objeto de los signos de puntuación? Cuando estás leyendo, efectivamente tienes que dar una pausa, es un breve respiro, dependiendo si es un punto final o una coma. ¿Alguien más que quiera leer para ahorita darles o algunos tips en cuanto a su lectura? ¿Alguien más? Yo. ¿Ok? Yo. Adelante, adelante. Ok, permíteme. El niño yuntero. Carne de yugo ha nacido más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo para el cuello. Nace como la herramienta a los golpes destinado de una tierra descontenta y un insatisfecho arado. Ok, muy bien. ¿Qué escucharon aquí? Digo, Leti enfatizó, sentí que fue muy enfática en los comas, ¿de acuerdo? Está bien. Y ahorita la lectura que nos hicieron fue con una entonación. Entonces, qué importante es cuando tú vas a leer, ¿sí? Y esto es de veras, se los recomiendo. Cuando tú vas a leer, tienes no solamente que dar los respiros de cada uno de los signos de puntuación, sino además el énfasis a las palabras, ¿de acuerdo? Y como una técnica, digo, y esto se va adquiriendo con la práctica, es tú vas a enfocar tu mirada al texto, pero cuando tú estás leyendo, vamos a suponer que vas, el niño yuntero, carne de yugo, ya estás, cuando estás terminando carne de yugo, y de veras que esto es práctica. Yo soy abogada y créanme, no por presumir, pero leíamos mucho, entonces se te vuelve, haz de cuenta que un ojo está en la primer parte de la palabra y el otro ojo ya está avanzando. Y ya está leyendo la otra parte, porque ¿qué sucede? Que a veces cuando hacemos mucha pausa o no conocemos la palabra o no la decimos correctamente, se pierde. La persona cuando nos está escuchando está atenta, está conectada, pero si de pronto una palabra no la sabes decir, etcétera, se pierde la atención. No sé si les ha pasado. O sea, ya no entiendes la parte que sigue. Entonces, carne de yugo ha nacido más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo para el cuello. Entonces, vas sí tomando el respiro, vas dándole la entonación y eso, ¿cómo lo van a lograr? Practíquenlo leyendo en voz alta. Practíquenlo en voz alta. Enfoquen su mirada al texto, van viendo la palabra que van leyendo y de verdad que en automático, aunque ustedes van leyendo carne de yugo y ya están, su cerebro ya puede estar leyendo la otra parte, aunque no la digas. Carne de yugo ya ha nacido, o sea, ya estás viendo la siguiente parte, ha nacido más humillado que bello y ya está viendo con el cuello perseguido de esta manera, pero eso lo tienes que ir haciendo con la práctica. Tu mirada en el texto, respetando estos signos de puntuación, la entonación que quieres darle al texto y sobre todo lean en voz alta.
Párense de pronto y así, lean. Yo, ¿qué otra cosa hago? Veo series, sí, veo de pronto series, y en inglés, o ahorita estoy viendo unas series, son coreanas y japonesas, entonces les pongo o sea, viene el subtítulo. Y de esta manera, créanme que aunque está uno viendo, o sea, estás viendo la imagen y estás empezando a leer. No sé si les ha pasado que hay gente que dice, no, es que no me gusta porque o veo la imagen o leo. O sea, leo o veo, no, se me pierde. Entonces, esto también es parte de ir acostumbrando la vista y el cerebro. O gente que está leyendo y de repente si alguien le habla, ya no, ya se desconectó. Todo esto es ir, obviamente, también acostumbrando al cerebro la vista para que vayamos leyendo correctamente. Nace. Obviamente ahí ya hubo un punto y aparte, ¿sí? Nace con la herramienta los golpes destinados de una tierra descontenta y un insatisfecho arado. Entonces, sí es importante que hagamos este énfasis. Ahora, si yo les pregunto, porque no nada más es leer, que le entendimos, porque ahí viene la otra parte, ¿no? Que se puede uno, lees fabuloso y entona, así casi cuando estábamos en la primaria que nos hacían hacerle así, y la mano, y así, y la voz, pero ¿y qué le entendiste? Entonces, esa parte también es importante. Entonces, digo, este es un poema, a veces los poemas pues son obviamente, no son literales, sí tienen muchas palabras a veces o preguntas, tienen palabras que no entendemos, pero si se dan cuenta, ¿quién me dice de qué está hablando? O sea, el primer párrafo ahí dice carne de yugo. Tendríamos a lo mejor que ir a un diccionario y ver qué es la parte de yugo, o ahí quien sabemos, ahí Quique seguramente nos va a decir qué significa yugo, pero en realidad si te das cuenta, lo primero que te está dando la idea es un ¿qué? Un sustantivo. Entonces, a partir de ese momento, ¿de qué estás hablando entonces? De carne. Pero obviamente, pues como es un poema, no estás hablando pues ni de carne de res, ni de carne, o sea, tiene que ver con otro tema, ¿sí? Que es más como una especie de algo interno, algo del cuerpo, ¿no? Que está sujeto a algo, ¿no? Y ha nacido más humillado que bello. O sea, obviamente les repito, el texto pues es poético, pero al final del día lo que yo quiero que vean es que aún en este tipo de textos respetan el tema del sustantivo, de los verbos, o sea, te dicen exactamente de qué está hablando. Entonces, esto se los comento porque siempre en una oración, en un texto, en algo, para que ustedes puedan hacérseles más fácil y decir, voy a hacer un resumen, una síntesis, o de qué está hablando, primero tienes que entender de qué está hablando. Ubica ese sustantivo y enseguida vas a poder decir, bueno, de qué es lo que está hablando y poder llegar a entender ese contexto y de alguna manera poder tener la oportunidad de hacer una síntesis o expresar exactamente qué es de lo que está hablando, ¿de acuerdo? Otro texto, otro ejemplo que vamos a ver también, aquí está, ¿no? Volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo primero que ven? ¿Quién me dice? ¿Qué identifican? ¿De qué está hablando? Yo, Ivette, ¿Sí? bueno, se refiere a un texto científico, ¿Sí? pero bueno, al menos aquí en mi pantalla no se alcanza a ver al final, digo, para que me hubiera gustado. Ok. Pero el inicio, por ejemplo, dice que ¿El corazón? el corazón. Entonces, de ahí ya o sea, tú ya tienes eso que es un ¿qué? Sustantivo. Así es. O sea, ya de ahí tú ya de inicio vas a decir, ok, algo me va a decir del corazón. Entonces, ahí empiezas tú también a tener sentido y a ordenar este tema. Entonces, el corazón. A lo mejor el corazón pues puede hablar de un tema romántico, un tema simulado, etcétera. Sin embargo, cuando ya vas leyendo, entonces vas dándote cuenta, dices, el corazón es el órgano principal. Ah, bueno. Así es. Entonces ya estás, bueno, es un tema médico, un tema más profesional, más científico, ¿no? Entonces empiezas a ver básicamente cómo vas a ir organizando la idea y eso también te ayuda a hablar. A ver, Tere, si nos puedes leer ahí un poquito, por favor, lo que se vea. Y dice, el corazón es el órgano principal del sistema circulatorio. Su función
no tengo más texto. Es Ok, propulsar, ajá. Ujú. Su función es propulsar la sangre a todo el cuerpo. Situado en el mediastinio, no Ujú. veo qué más. Está constituido. Ok, está constituido por 4 cavidades, dos Aurículas en la región superior. Ajá. dos aurículas en la región superior, 2 ventrículos en la inferior. Las Ok, arterias. ok, ahí gracias, Tere. Ahí, por ejemplo, si te das cuenta, estuvo bien leído porque no hiciste pausa en lo primero. Entonces, el corazón es el órgano principal del sistema circulatorio. Entonces, ahí que te está diciendo de entrada que es el mero mero del sistema circulatorio, ¿cuál es? Es el corazón. Y terminó la idea. Sí. Sin embargo, no es un punto y aparte. ¿Por qué? Porque sigue hablando del corazón. Por eso es un punto y seguido. Entonces, tu función, ¿la función de quién? Del corazón. Del corazón. Por eso no es un punto y aparte, ¿de acuerdo? Pero va a hablar de otro tema, por eso es necesario el punto. Entonces, su función es propulsar la sangre a todo el cuerpo. O sea, te dejó clara la idea, Así es. ¿no? Después, viene otro punto y seguido, ¿por qué? Porque está situado en, o sea, ¿pero quién está situado? El corazón. O sea, seguimos hablando del corazón. Entonces, no es un punto y aparte, sigue siendo un punto y seguido porque sigues hablando del corazón, pero ya no estás hablando ni que es el principal del sistema circulatorio, ni que tampoco es lo que propulsa la sangre. Ahora vas a decir que es el mediastino que está constituido por ¿cuántas cavidades? Por 4 cavidades. Entonces, te dice, son 4 cavidades, coma, y te las va a explicar. 2 aurículas en la región superior y 2 ventrículos en la inferior. ¿Ese I qué era? ¿Se acuerdan esa I qué era? ¿Una qué? Una conjunción, es decir, una unión para dar entre dos ideas, darle la unión. Entonces, esa I es una conjunción. Ok. Entonces, ahora, fíjense bien aquí, dice punto y coma. Significa que ¿qué? Que sigue hablando. ¿De quién? De las aurículas de la región superior y de la inferior, y que va a establecer que son las arterias de la aorta y pulmonar, nuevamente una confusión. Las venas cava inferior y superior y la válvula bicúspide, la tricúspide, la aurítica y la pulmonar, 3 capas protectoras. Ahora fíjense bien, ahí pulmonar y 3 capas protectoras. ¿Por qué pongo 2 puntos? Porque voy a ¿qué? A enlistar. Las capas. Voy a enlistar esas 3 capas, o sea, las voy a especificar. Y como pudo ponerlas ahí enseguida, como bien pudo haberle puesto 2 puntos y aparte, y a lo mejor ponerles algún corchete. La primera, el pericardio, la segunda, el miocardio y el tercero, el endocardio. O 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, con este texto también estamos reafirmando lo que ya vimos, la importancia de tener conocimiento de la oración, las partes de la oración, los signos de puntuación, lo importante que es para poder entender. Y aún estos textos complicados y otros textos también a mí que de verdad de repente tengo que releerlos, son los textos bíblicos, porque vienen así, aparte de que vienen palabras que de pronto no entendemos de una vez, tenemos que ir a lo mejor a consultar el diccionario, etcétera, checar qué dicen, es precisamente eso. Son versículos cortos que tienen mucho énfasis con puntos, comas, punto y coma. Entonces, si respetamos esta parte, tanto a la hora de leerlo como a la hora de querer entenderlo, y vieron cómo es importante conocer las partes de la oración, porque entonces identificas de qué está hablando, cuál es el verbo, y vas a poder entender de qué precisamente estás hablando, y cuando tú quieras expresarlo, también va a ser mucho más fácil. ¿Están de acuerdo? Es práctica, y créanme que con esto van a empezar a enfatizar en muchos temas. Se los aseguro que el día, al rato, mañana que hagan su trabajo, su texto para su clase o para su exposición o sus oficios, etcétera, van a tomar en cuenta estos temas. Aquí tenemos un texto.
rápidamente. Vamos a ponerle puntos y comas. A ver, ¿alguien más por ahí? ¿Quién más está? Vamos a ver ahí, Goyito, estos te lo sabes, Goyito. Gregorio ahí, Manuel también, Gabriel Tello, que escribieron muchos oficios en el SAT. ¿Quién por ahí levanta la mano? No se duerman. Abran su camarita. ¿Ahí? ¿Se escucha? A ver, vamos, Goyito. A ver, Jorge Reyes Blas, 2 puntos. Ok. ¿Sí? En mi carácter No sé, ahorita vamos a ver. 2 puntos, vamos a calificarte ahorita. Órale, Aquí pues. yo los voy apuntando, ahorita los vamos poniendo. 2 puntos. Dale, 2 puntos. En mi carácter de representante legal de la empresa Industrias, coma, S.A.D. T.B. con RFC, 2 puntos, y luego ya toda la numeración que va ahí, coma, personalidad que tengo debidamente acreditada bajo el instrumento notarial número, 2 puntos, ese número que sigue, de fecha 18 de septiembre de 2018, coma, pasado ante la fe pública del licenciado José González Herrera, 2 puntos, notario adscrito a la notaría pública número 39, coma, de Baja California, y señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones. Ahí va una coma. El ubicado en Fray Junípero Serra número 17605, coma, Colonia Garita, Otay. Ahí en Otay, coma, Tijuana, Baja California. 2 puntos y sigue. Por medio del presente comparezco ante usted para solicitar lo siguiente. Y ahí van otros 2 puntos. Ok, mira. Ahí es que ya no me apareció el lapicito, ya no me dio tiempo, pero fíjense bien. Ahí está. ¿Cuál fue el problema ahí, Goyito? Los 2 puntos. Lo demás de los comas está bien. Incluso si utilizas punto y coma está bien. Los 2 puntos, acuérdense que nada más los vamos a utilizar cuando nuestro objetivo es enlistar varias cosas o solicitar o resaltar varias cosas. Entonces, si nosotros ponemos el Jorge Reyes Blas 2 puntos, ahí acuérdense que yo les dije, sí podemos poner los 2 puntos siempre y cuando sean en el inicio. Es decir, estimado licenciado Jorge Reyes Blas, 2 puntos y entonces ya viene el texto. Pero en este caso es parte del texto. Entonces, es Jorge Reyes Blas, sí va un coma, porque vas a decir, obviamente, enseguida que en qué calidad estás en mi carácter de representante legal. Cuando hacemos, acuérdense, normalmente que son abreviaciones, ¿sí? Podemos poner puntos. Porque son palabras que estamos abreviando. Eso significa sociedad anónima. Entonces, para no poner todo el sociedad anónima, pones puntos. Si tú quisieras ponerle sociedad anónima, ¿con qué lo harías? ¿Con unos qué? Que no se estila, pero vamos a suponer que ese que es una abreviatura y quieres ponerle enseguida sociedad anónima, ¿qué tienes que usar? Unos paréntesis. Paréntesis, exactamente, ¿no? Después, ahí le pones DCB. ¿Por qué se pone punto y coma? Ándale, porque termina esa parte. Exactamente, o sea, como que ya estableciste que esa persona representa a esa empresa, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar de otro tema que tiene que ver obviamente, con esa persona, que es el RFC, coma, porque es el RFC solo, personalidad, estás hablando de otro tema, no se pone punto y seguido porque al final del día estás en la misma oración, ¿de acuerdo? Cuando tenemos números, es importante establecer, dependiendo del número, aun cuando no sea cantidad, ¿sí? Puedes ponerle el coma. Por ejemplo, aquí, número, este es un coma, pero de cantidad, para que se entienda, para que sea mucho más fácil a la lectura, que es 62,473, ¿ok? Que es un número relacionado con un instrumento notarial. Ajá.
Después, publicado de licencia, el LIC, obviamente sabemos que este tipo de abreviaciones, pues obviamente tienen ¿qué? Puntos, ¿no? Un punto, sí. Siempre va un punto. En el tema de cuando empezamos a hacer este tipo ubicado en o sea, empiezan a ver un listado, pues obviamente lo vamos separando con comas. Aquí en este número 17,605, ¿creen que sería necesario ponerle coma o no? Les puse estos dos ejemplos porque obviamente, ¿qué pasa? Aquí normalmente estamos acostumbrados, cuando son direcciones no se pone, o sea, no estamos hablando de una cantidad como numérico o monetaria, vaya. A diferencia del instrumento notarial, sí se va contando, como que son de alguna manera, estos son ejemplos de cuestiones que en un texto como que nos vamos acostumbrando a cómo ponerlo. Error sería que si estuvieras poniendo a lo mejor una cantidad numérica no le pusieras el coma, ¿no? Porque es parte de la cantidad numérica, ¿de acuerdo? Entonces, a lo que voy es que sí son reglas que tenemos que seguir, pero al final del día, de acuerdo a lo que tú quieras expresar o cómo quieras hacerlo, vas a ir poniendo los comas y los signos de puntuación. Aquí sí, si ya llevamos muchos comas, pues lo ideal es terminar con un punto y coma para hacer una pausa mucho más grande y concluir. Y aquí solicitar lo siguiente, es un listado, entonces ahí sí va los 2 puntos. Esta es una sugerencia. ¿A qué voy? Que finalmente lo que yo te recomiendo es el texto que tú realices, lo que tienes que hacer es leerlo y releerlo. Para que y en voz alta, para cuando tú lo expreses realmente se entienda. Es decir, Jorge Reyes Blas, en mi carácter de representante legal de la empresa Industrias S.A.D.C.B., con RFC N tal, personalidad que tengo debidamente acreditada bajo el instrumento notarial número 62,473, de fecha 18 de septiembre de 2018, pasado ante la fe pública del licenciado José González Herrera, notario adscrito a la Notaría Pública número 39 de Baja California. Si yo después del 39 le pongo un coma, pierdo la idea que esa notaría es de dónde. Entonces es una notaría pública número 39 de Baja California. Y el I, que es una conjunción, me da esa pausa. Hay mucha gente que no sé si les ha pasado que después de un texto que viene la I le ponen coma. Eso es un error ortográfico. Porque ya la I, que es un conector, te da de por sí la pausa. Entonces no necesitas poner coma I, porque he visto textos donde le ponen el coma y luego la I, ¿no? Y señalando como domicilio para recibir todo tipo de notificaciones, el ubicado en Fray Junípero Sierra. Ahí en una dirección vas a ir marcando exactamente dato por dato. Una cosa es la calle, coma. Otra cosa, el número, otro coma. La colonia, otro coma. La ciudad, que aquí, por ejemplo, yo creo que Tijuana, Baja California, no tendría que ir ese coma, porque al final del día es Tijuana, Baja California. O sea, es el estado, no tendría que ir ese coma. Terminamos con un punto y coma porque de acuerdo a las reglas de redacción, normalmente cuando ya tienes un exceso de comas, haces una pausa mayor por medio del presente comparezco a solicitar y serían los 2 puntos. Porque ahí ya vas a enlistar qué quieres. Entonces vas a solicitar, bueno, que estoy ofreciendo esta prueba o estoy ofreciendo este documento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces son ejemplos que importantes, no se estresen, al final del día con parte de la práctica lo van a ir checando. Ya vamos en lo último de los temitas, los acentos muy rápido. De los acentos lo que tenemos que tener bien claro prácticamente es el acento prosódico, ¿sí? Hay 2 tipos de acentos. El acento que conocemos como en silencio, que es de la sílaba tónica, y el acento prosódico, que es el que ponemos con el tilde. Entonces, para nosotros entender si una palabra va acentuada o no, tenemos que regresar a cuando estábamos en la primaria. ¿Se acuerdan de hacer las sílabas? La separación de las sílabas, que incluso nos decían que con los aplausos, ¿no? Teníamos que ser, por ejemplo, palabra, ¿no?
sílaba. Entonces, esa es la forma en que puedes practicar, obviamente, cómo haces esta división para saber si una palabra es aguda, grave o esdrújula. Y luego, para saber si lleva acento o no, tienes que identificar la sílaba tónica, es decir, la sílaba que va más fuerte. Por ejemplo, la palabra prosódico. Si tú la pones prosódico, tú a lo mejor no sabes si lleva o no acento, pero con la simple forma en que haces vas haciendo sílabas, las vas dividiendo en sílabas, vas a escuchar que una palabra tiene mucho más énfasis que en otra. Entonces, esa es la palabra tónica y ya vas a establecer si lleva acento o no, dependiendo si es aguda, grave o esdrújula. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la explicación. La palabra, acuérdate, la palabra tónica te va a ayudar a identificar si lleva acento o no. El acento gráfico tilde es cuando ubicamos que es un acento prosódico. Ok, algo que les quiero decir, las palabras mayúsculas se acentúan. Mucha gente no lo hace. Sí está establecido en la Real Academia Española que las palabras todas en mayúsculas se tienen que acentuar, ¿de acuerdo? Porque mucha gente dice, no, las palabras mayúsculas no se acentúan. Sí, ya se acentúan, ¿ok? Entonces, hay una regla que ya se estableció que incluso las palabras que son un inicio, aquí tenemos un ejemplo. Su hijo se llama Ángel, que obviamente es un nombre, empieza con mayúscula, se acentúa, pero también cuando escribimos totalmente en mayúscula se tiene que acentuar, ¿de acuerdo? Lo que sí les comento es que básicamente escribir con mayúsculas se considera falta de ortografía, si no son, o sea, lo único que podemos hacer cuando escribimos con mayúsculas son los títulos, ¿de acuerdo? O sea, algo que vas a enfatizar puede ser con mayúsculas, pero si tú escribes todo el texto con mayúsculas, eso se considera una falta de ortografía, entonces tienes que combinar mayúsculas con minúsculas. Las reglas de la acentuación son 4. Primero tienes que separar las palabras en sílabas como ya lo hicimos, que son palabra por palabra, identificar la palabra tónica, es decir, cuál se escucha más fuerte, ubicarla si es una palabra aguda, llana o esdrújula, para obviamente saber, vamos a ver que hay reglas donde te dicen, las agudas son aquellas que terminan en SS o NS o vocal, etcétera, etcétera. Ahorita lo vamos a ver. Las palabras agudas siempre se van a acentuar cuando terminan en ¿qué? En NS o vocal. Estos, ¿se acuerdan que es como que la regla de toda la vida, no? Entonces, todas aquellas palabras agudas que terminen en NS o vocal, que son ahorita vamos a ver cuáles son esas palabras agudas. Por ejemplo, ahí las tenemos, ¿no? Balón, compás. Se dividen en dos, entonces la última palabra es aguda y por lo tanto va acentuada y sobre todo si termina en NS o vocal, va a ir acentuada. Hay algunas excepciones, algunas reglas que nos dicen cuando no termina precisamente en NS o vocal, ¿ok? Entonces, también tienen, en algunos casos van o no van acentuadas. Las palabras graves o llanas, ¿sí? Son aquellas que no terminan en NS o vocal, ¿ok? Pero son igual, vamos a suponer, tenemos balón. Son 2 sílabas, pero finalmente termina en NS o vocal, va acentuada la última porque es aguda. Si tenemos la parte de las graves, que es, por ejemplo, clímax, son igual, son 2, es clímax, pero termina en NS o vocal, no, termina en cualquier otra consonante, entonces vas a acentuar la penúltima y esto significa que es una palabra grave. Las palabras, las esdrújulas, son aquellas que tienen más, ¿sí?, de 3 sílabas, ¿de acuerdo? Entonces, las esdrújulas, ahí tenemos los ejemplos, que es cántaro, mecánica, cómetelo, entonces las separas y básicamente todas las palabras esdrújulas llevan acento. ¿Esto cómo lo llevas a la práctica? Leyendo, viendo. Incluso yo a veces, fíjense, veo de repente alguna serie subtitulada y de pronto
empiezo a hacer una listita y voy poniendo las palabras que veo que van acentuadas, las reescribo. O las estoy observando y te las vas aprendiendo. O sea, esa es una de las formas también, y volvemos a lo mismo, la lectura. Yo les voy a dar un cuadrito. Aquí tenemos, ahorita para si quieren ahí, yo lo tengo incluso en el celular y eso me ha ayudado. Los acentos en las palabras, por ejemplo, las agudas es la última sílaba, tónica, es decir, la última que suena más fuerte. Café, ¿no? Canción, colibrí, ¿no? Las llanas o graves son la penúltima sílaba y acuérdense que es porque suena más fuerte. Ángel, árbol. Las esdrújulas es la antepenúltima y estas obviamente la mayoría o casi todas las palabras esdrújulas, matemáticas, músico, único. Y tenemos incluso sobre esdrújulas que son la antepenúltima todavía, que son por ejemplo dígamelo o cómase. Pero básicamente esto, lo que sí es importante es que cuando tú estés, muchas de las palabras ya no las aprendes, o sea, ya las sabemos como de memoria, pero si de pronto tienes esa duda, lo que yo te recomiendo es separarla en sílabas y ver cuál es la palabra, la sílaba tónica, la que se escucha más fuerte, y te aseguro que el 99% de las palabras que utilizas esta mecánica de dividirlas y donde está la palabra fuerte, o sea, que suena más, que es la sílaba tónica, va acentuada. ¿De acuerdo? Este cuadrito es el que te digo, si se ve, si no, de todas maneras lo vamos ahí a publicar en el Instagram. Este cuadrito te ayuda mucho porque son precisamente esas reglas, ¿de acuerdo? Esas reglas con las que tú vas a poder acentuar las palabras, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, hay palabras monosílabas cuando se refieren a la persona que aún siendo, por ejemplo, tú, mí, este tipo de palabras monosílabas que enfatizan, pues obviamente van acentuadas, ¿de acuerdo? Entonces, son reglas que ya que vimos en algún momento y que básicamente, ¿cómo las vamos a reforzar? Leyendo. O sea, no hay otra manera mucho más práctica que puedas tú utilizar más que leyendo. Aquí tenemos un ejercicio rápidamente que no tiene acentos. Entonces, vamos a ir viendo. Solicitud de información. Información termina, obviamente son palabras que ya conocemos, ¿están de acuerdo? O sea, como que ya las traemos de cajón. Entonces, pero si te das cuenta, vamos a separarla en sílabas. Es información. Es un diptongo, pero al final se escucha la sílaba tónica. ¿En dónde se escucha? Al final. Es una palabra que aguda, grave o esdrújula. Una palabra aguda y se va a acentuar en la O y además termina en N, S o vocal, termina en N. ¿De acuerdo? Raúl, ahí vamos a empezar a ver que todas estas palabras, la mayoría que son diptongos, es decir, que tienen dos vocales juntas, la primer vocal se considera libre, la segunda, que son reglas de ortografía, la segunda va acentuada. En el 99% de los casos que tú vas a encontrar palabras donde existan dos vocales juntas, la segunda vocal va a acentuarse. Tenemos el ejemplo de Raúl, tenemos el ejemplo de administración, acá tenemos otro ejemplo de gestión, ¿de acuerdo? Aquí ¿qué otro acento va? Sánchez, Sánchez, ¿no? Sánchez, Pérez, administración, México. Entonces son palabras, José, Cantú, termina en vocal, público, cédula, ¿no? Termina en vocal. Aquí, cédula, ¿qué palabra es? Cédula, es una palabra esdrújula, ¿no? Son tres. Es aguda, grave, esdrújula. Solicitó, muchas veces el solicitó es dependiendo de obviamente lo que vayas a escribir, o sea, lo que vayas a solicitar. Si estás solicitando como tú directamente, pues lleva solicito, lleva acento.
pero solicitó de esta manera como está en la redacción, no forzosamente lleva el acento. Entonces ahí también la importancia de ver la redacción, ¿de acuerdo? Aquí tenemos los acentos. Entonces, a ver, aquí número, ¿qué tipo de palabra es, Enrique? Quique. Número, ¿qué es? Esdrújula. Esdrújula, ¿no? Entonces, si tú le dices número, ¿no? ¿Qué otra, por ejemplo, gestión? ¿Es una palabra? Parece que esa es grave. No, No. ¿Aguda? es aguda. Aguda, porque perdón. Termina en S, N, S o vocal. Ok. Cantú también es una aguda, termina en vocal. José. Sí. Y les repito, la mayoría de las palabras que la tónica está al final, pero están en un diptongo, o sea, son dos vocales, van acentuadas. Y les repito, sí es importante tener claro estas reglas de los acentos, pero normal, o sea, la práctica evidentemente nos la va a dar, ¿qué? La lectura. Entonces, 100% el estar viendo las palabras y no confiarse de verdad, no hagan que el autocorrector haga todo, esfuércense por acentuar las palabras. Entonces, es muy sencillo, busquen la palabra tónica. Todas aquellas que terminan en S, N o vocal, si la tónica es al final de la sílaba son agudas, en la penúltima son graves y la antepenúltima son esdrújulas. Todas aquellas que tienen dos vocales juntas, normalmente el 99% se van a acentuar, ¿ok? Y finalmente la redacción, pues ya es el resultado. Ya tú estructuraste la oración, ya tienes obviamente tus signos de puntuación, tienes ya una idea del tema de lo que es, tienes el tema de los signos de puntuación, que esto es práctica con esa tablita. Practíquenlo y sobre todo estar leyendo. La redacción es nuestro producto final. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y acuérdense que la redacción no solamente debe ser tomada como un tema escrito. Sí es un documento escrito de manera clara y estructurada, pero también es la forma en la que vamos a hablar. También es parte de nuestra forma en que vamos a establecer. Son 5 puntos rápidamente que yo te pido que nada más los anotes, el 1, 2, 3, son fáciles de entender. El primero es la planificación, es decir, tú tienes que tener claro de qué vas a hablar, ¿sí? Esa es la primera, planificación, de qué vas a hablar. Si de un tema de una junta, de un tema académico, o sea, lo que sea, el primer punto es planificar, es decir, delimitar la idea, el contenido, de qué vas a hablar. Entonces, punto número 1 para una excelente redacción es la planificación. Es decir, de qué vas a hablar, de qué va a ser el texto, cuál va a ser tu objetivo, ¿de acuerdo? Número 2, la organización. Es decir, tú ya te planificaste, ya sabes de lo que vas a hablar, el objetivo, ahora te tienes que organizar. Es decir, empezar a hacer una lluvia de ideas, cómo vas a mostrar ese texto. Si tú vas a hablar de un versículo bíblico, si vas a hablar de un artículo, de un tema en específico, los Incoterms, la ley aduanera, ya planifiqué que voy a hablar de la ley aduanera. Pero de la ley aduanera, ¿ahora de qué voy a hablar? Bueno, del artículo 2 donde establece qué es el pedimento. Ok, ahora me voy a organizar. Entonces, dentro de la organización es cómo voy a dártelo a entender. Pues tengo que empezar con un objetivo, tengo que empezar con un concepto general para que tú vayas entendiendo las etapas de qué es lo que yo quiero hablar. Entonces, empiezo con una introducción, puedo empezar con conceptos generales, con características, elementos, es decir, darte una entrada al tema principal. Esa es la parte de la organización. Después viene el número 3, el desarrollo. Entonces, ya que tengo yo la idea planificada, ya sé de qué voy a hablar, ya sé qué temas voy a darte para que tú comprendas ese tema en general que voy a hablar, ahora voy a empezar a desarrollar. Y dentro de ese desarrollo, pues ya viene la idea clara. Yo ya tengo el tema, yo ya tengo la introducción, ya tengo mi índice. ¿De acuerdo? Ahora voy a empezar a hablar de cada uno de los temas. Ya voy a desarrollar de manera clara, precisa, cada uno de esos temas que voy a irte dando, como lo hemos hecho en este curso.
Entonces empecé dándote un tema, una introducción, un índice y ahora ya están todo el desarrollo de es ya cómo, si vas a meter citas bíblicas, si vas a citas bibliográficas, si vas a meter ejemplos, imágenes, video, ese es parte del desarrollo. 4, la edición. Es importante que tú muestres ese tema, esa redacción, además de darse a entender también cómo la vas a expresar, de qué manera la vas a llevar, a dar a conocer. Y dentro de ello está la gramática, es decir, que utilices lo que vimos de la oración, que se entienda de lo que estás hablando, cuál es el objeto, etcétera, para que la persona que te esté escuchando o leyendo el texto lo entienda, ¿de acuerdo? La correcta ortografía, fundamentalmente tienes que tener una buena ortografía, los signos de puntuación, checar todo esto que vimos, que platicamos, la coherencia de las ideas, la lógica, ¿sí? La cohesión entre párrafos, la elección del vocabulario es importante. Si tú vas a dar un tema jurídico, si vas a dar un tema bíblico, si vas a dar un tema para los de recursos humanos, para los temas operativos, para los directores, etcétera, para contribuyentes, quien sea, tienes obviamente que utilizar la forma de hablar para que obviamente te entiendan, ¿de acuerdo? Finalmente, la revisión. Qué importante es la revisión. Que una vez que ya tienes todo este tema, y estoy hablando desde crear un tema de la nada, o sea, desde cero, como un escrito, ¿sí? Cualquier tema escrito que tú vayas a hacer, estos 5 puntos son básicos para poder tener una buena redacción. Y finalmente, la revisión. Tienes que checar que no existan, es decir, ¿cómo vas a revisarlo? Leyéndolo en voz alta. ¿Ok? Cuando tú lees en voz alta, vas a ver la entonación, vas a ver el contenido, vas a ver que no tengan faltas de ortografía. Me ha tocado ver que publican, que hacen alguna presentación y trae faltas de ortografía porque no releen, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte, y también si es posible, pues de repente pedirle a alguien más que te lo pueda checar, pues también es muy importante, ¿no? Para ver si realmente la idea está totalmente clara, ¿de acuerdo? Un ejemplo de ello para concluir, aquí está un correo electrónico, porque me ha tocado ver correos electrónicos que de verdad no tienen ni pies ni cabeza. Les voy a dar ahí unos tips, cómo pueden un correo electrónico estructurarlo rapidísimo. Fíjense bien, es ¿a quién lo estás dirigiendo? Aun cuando sea informal, es el saludo, estimado amigo, licenciado, es siempre empezar con este tema. El texto debe ser breve y debe de ser básicamente haciendo del conocimiento algo, pero de manera cronológica. Si tú estás poniendo, por ejemplo, por medio del presente, me permito hacer de su conocimiento que tal fecha a tal hora se llevó a cabo la reunión virtual con el director tal para ver qué temas. Entonces, tiene que ser de esta manera. O sea, todo lo que tú redactes tiene que llevar también una forma cronológica, que entiendas. Y siempre como si, escríbelo como si tú tú lo estás escribiendo, pero que también tú entiendas la idea cuando lo leas, que tú entiendas realmente lo que se está diciendo. Porque de verdad, a veces incluso en temas que estamos exponiendo, la gente no entiende, o sea, se pierde. Estabas hablando de características, no hagan eso. Si están hablando de un tema, agoten el tema. Si van a dar alguna referencia o un ejemplo, digan que es un ejemplo o referencia, pero retomen la idea, porque si hablan de un tema y de repente ya se van a otro, ya se fue la idea, se perdió. Igual es en el tema de la redacción, ¿de acuerdo? Notas informativas o textos o resúmenes. Fíjense bien, aquí en 5 párrafos estamos explicando el contenido de un caso. Es un caso que se identifica como Recursos 2020. Yo le estoy informando y de esta manera podemos también hacer cualquier tipo de resumen. Con fecha 20 de junio, que ya estoy ubicando en un tiempo, ¿sí? Que es ese día, el 20 de junio, en punto de las 4. ¿Qué sucedió ese día? Se llevó a cabo una reunión virtual. ¿Con quién? Con tal licenciado del área fulana de tal. ¿Para qué? Para llevar a cabo la revisión de una autorización de recursos. Entonces, ahí ya resumí
qué es lo que hice o lo que estoy haciendo. Y sobre todo, 3 puntos importantes en este tipo. Esto es para hacer un resumen incluso. Si tú vas a hacer un resumen, tienes que empezar con un breve antecedente y luego poner qué se hizo o qué sucedió, si hubo algo pendiente o algunas referencias históricas y lo que sucede en el futuro. Aquí tenemos la idea, que es identificar el asunto, hacer una breve introducción, las acciones o lo que se está dando de manera como seguimiento o la cuestión que estás tratando de explicar derivado del antecedente, si hay alguna acción pendiente y sobre todo las acciones futuras. En caso de resúmenes, esto realmente te ahorra muchísimo porque si tu jefe a lo mejor o lo que tienes que dar a explicar es, oye, necesito un resumen de lo que ocurrió, una noticia o un versículo o un artículo, etcétera, tienes que iniciar con un antecedente de qué trata, si vas a mostrar a lo mejor alguna referencia, algún ejemplo, alguna cuestión vinculada a ese tema, pero tienes que hacerlo de manera escalonada, ¿de acuerdo? Entonces, lo mismo pasa, digo, ya a nivel profesional, los oficios que ya son temas un poco más estructurados, normalmente ocupamos machotes, ¿sí? Para hacer este tipo de documentos que ya están estructurados. Aquí vemos la forma, pues siempre van a llevar un logo, número de oficio, a quién se remite, el antecedente, pero de esta manera también nos ayuda a redactar, ¿no? A redactar. Si tú vas a hacer algún tema, yo, por ejemplo, cuando tengo que dar una clase, siempre ubico el tema, ¿no? Vamos a suponer que voy a hablar del pedimento. Entonces, ese es mi tema principal. Después tengo que establecerles las definiciones, los elementos, el fundamento jurídico, para qué se ocupa, y lo puedes ir desarrollando tu tema haciéndote también preguntas, ¿de acuerdo? ¿Cómo, cuándo, dónde, para qué, por qué? Y eso, créanme que les ayuda también muchísimo para tener un tema de redacción, ¿sí? En el caso del oficio, bueno, normalmente les digo, ya tiene establecidos conceptos. Acá vimos entonces el logo, a quién se remite, el antecedente, que eso también lo podemos aplicar para cualquier escrito, fundamento, que aquí puede entrar también de dónde te estás basando, las fuentes, citas bíblicas, bibliográficas. Obviamente en este caso, pues te haces la despedida, quién realiza este documento. Entonces, en general, les repito, para una buena redacción son esos 5 puntos. ¿Quién me dice esos 5 puntos? El primero fue la planeación, que es muy importante la idea. Después, ¿qué fue? La organización. Organizarte. O sea, primero es tener el tema. Después, organizarte, cómo lo vas a exponer, de qué te vas a llegar, de qué fuentes, videos, etcétera. La tercera es el desarrollo, ¿sí? Que empieces, obviamente, a abrir el tema, ya tienes tu índice. El siguiente, que es la edición, cómo lo vas a exponer, revisión, y la final es la revisión, para que básicamente no tengas errores. Entonces, si sigues estos pasos, además de las horas, de todos estos elementos que vimos de la oración, los signos de puntuación, los acentos, etcétera, de verdad que vas a lograr tanto expresarte como tener estos documentos mucho más ordenados, profesionales. Y la recomendación del día, leer mucho. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Quién por ahí? ¿Quién por ahí? Mira, Goyito, tienes apagado tu micrófono. Ya ahorita con esto te sientes más que inspirado. Yo espero que te sientas inspiradísimo para esto. Cuando te mande el oficio, lo vas a regresar porque lo vas a revisar otra vez. Para ahí me lo mandas, pero para checarlo. Pero sí, la práctica es el maestro. Sí es importante retomar. Créanme que aunque no lo crean, con esto van a tener una visión diferente, de verdad. O sea, a mí me ha pasado cuando vuelvo a leer todo este tipo de cuestiones, vuelves a recordar, porque realmente son cosas que ya sabemos.
nada más es como recordar y aplicarlas, pongan énfasis en la lectura y cuando lean en las palabras, porque de esa manera vamos a aprender a acentuar y cuando quieran expresar la idea, háganlo de la forma conforme a la oración y con las pausas pertinentes para que las personas lo entiendan, ¿sale? Entonces, pues muchísimas gracias, les mando un abrazo, de verdad, gracias por este tiempo, yo sé que a veces es pesado, pero de verdad no se van a repetir, es tiempo que invertimos y sobre todo que les va a servir para lo que están realizando, para sus proyectos, para todo lo que están haciendo, les va a servir muchísimo. Ahí están nuestras redes sociales para que nos sigan y estamos en contacto. El próximo jueves tendremos otro tema y ya les avisaremos. Vamos a tener un tema totalmente aduanero para nuestros ahí personas que nos están acompañando. Hay mucha información sobre la TIGIE, sobre el TEMEC, sobre muchas cosas, entonces vamos a estar hablando de esos temas el próximo jueves. Sí, Goyito, sí, tienes que ponerte las pilas. También Brisa ahí, que son aduaneros ahí, todas las personas que nos están acompañando. ¿Vale? Pues muchísimas gracias. Les mando un abrazo, Dios me los bendiga y nos estamos viendo en el próximo curso. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias a todos. Bendiciones. Bye, muy bueno, tía. Bendiciones.